Ay, ¿se ve bien? Ahora sí, ahora sí. Bien, chicos, entonces vamos a empezar a recordar sobre lo que avanzamos en ciencias sociales. ¿Ya? Nuestra unidad se llama Aprendemos sobre los derechos. Hablamos también sobre los deberes y la diversidad. Todos tenemos... Uy, aquí pasó algo. Ahora sí. Bien. Bien, los derechos de los niños y las niñas están inscritos en un documento muy importante que se llama, ¿recuerdan cómo se llama? Sí, Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuándo fue que fue aprobada esta convención? Un 20 de noviembre. Ahora sí, ¿se ve bien, tío? Ahora sí. Sí, está viéndose bien, tía. Ya. Un 20 de noviembre de 1989, que fue aprobada esta convención. ¿Ya? La convención también se rige por 4 principios fundamentales que lo vimos cuando dimos la clase de los derechos. La no discriminación, el interés del niño, derecho a la vida y derecho a la participación. Bien, los derechos de la niñez. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, sin importar el lugar donde nacen, el sexo, si es femenino, si es masculino, el color de piel, la lengua, su creencia, su situación económica o condición de discapacidad. ¿Ya? Entonces, ahí también vimos sobre los derechos. Algunos de los derechos que vimos en nuestra clase. Derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, ¿cierto? Desde que nacemos. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a la educación. Tenemos derecho a recibir una educación que desarrollen todas sus capacidades. Ustedes tienen derecho a una educación y a que se a recibir una buena educación y que todas sus capacidades se puedan desarrollar. También tienen derecho a la salud, a recibir atención médica cuando estén enfermos. Derecho a ser escuchados, a que su opinión sea también tomada en cuenta. Derecho a jugar, a todos les gusta jugar, ¿cierto? También tienen derecho a jugar en lugares adecuados, en espacios adecuados y también a descansar. También tienen derecho a cuidado y atención especial. Esto en el caso de que sufran alguna discapacidad. También tienen derecho a ser protegidos, derecho a la protección, a que no se los obligue a que realicen algún trabajo que sea peligroso. También derecho a que se respete su cuerpo. Bien, los derechos y los deberes van siempre interconectados. Ya, esto quiere decir que van relacionados. ¿Se acuerdan que yo les mostré este cuadrito? Que van siempre juntos. Los derechos y los deberes siempre van a ir juntos, formando una unidad. Por ejemplo, no podemos nosotros exigir nuestros derechos y luego no cumplir con nuestros deberes. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos derecho a la vida, tenemos el deber de respetar nuestra propia vida y la de los otros. Tenemos derecho a una familia, pero también tenemos el deber de respetar a nuestros padres y familiares. Tenemos ahí el derecho a opinar, pero tenemos el deber de respetar las opiniones de los demás. Y ahí también tenemos el derecho a vivir en un ambiente limpio, pero nuestro deber es conservar el medio ambiente. Bien, sigamos entonces. Deberes de la
niñez. La vida en la comunidad depende de que cumplamos con nuestros deberes y que respetemos los derechos de los demás. Todos los niños tienen deberes que cumplir. ¿Dónde? En el hogar, en el colegio, en la comunidad y en el país. Bien, algunos de los deberes que vimos fueron los siguientes. Cumplir con las normas del hogar. Por ejemplo, dijimos en la anterior clase que tenemos el deber de colaborar, ¿cierto? Hoy que estamos mucho más tiempo en la casa, que podemos ver a papá, mamá, vemos que hay muchas cosas que tal vez antes que íbamos una tarde al colegio y la otra mitad estábamos en la casa, no percibíamos todo lo que hace mamá, colaborar en muchos aspectos. Hay mucho que hacer en la casa, ¿cierto? Entonces podemos colaborar en ordenando nuestro cuarto, ayudando a hacernos el desayuno, ordenar nuestra ropa, mantener limpio nuestro cuarto, hacer nuestras tareas, cumplir con las responsabilidades que nos delegan papá y mamá. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas normas. Yo sé que en sus casitas de ustedes hay normas que ustedes deben de cumplir, ¿cierto? Bien, también vimos normas del colegio. En el colegio cuando estábamos teníamos muchas normas, que esas normas se los daba a inicio de año y se decía qué cosas se tenía que hacer y qué cosas no estaba permitido, ¿cierto? Y una de las cosas era llegar puntual al colegio a nuestra clase. También no correr, por ejemplo, en los pasillos, a la hora de la salida, no estar corriendo en los pasillos cuando ya entraban los papás para no chocarlos, ¿cierto? También tenemos las normas en la comunidad. Tenemos que cuidar nuestras áreas verdes, no tirar la basura, mantenerlo siempre limpio, porque es de todos, ¿cierto? Y todos tenemos que cuidarlo. Después tenemos de respetar y obedecer a nuestros padres, siempre, chicos, siempre. Debemos respetarlos, siempre lo que papá, mamá haga o nos diga es por nuestro bien. Jamás va a ser para que nos perjudique, sino por nuestro bien. Y tenemos que respetarlos y obedecerlos, no hacer cara. A veces no nos gusta algo, pero lo tenemos que hacer, ¿no? No hacerle cara, más bien lo contrario, decirles, agradecerles por todo lo que nos dan, no solamente pedir y pedir. Muchas veces nosotros solo pedimos y no sabemos si realmente papá, mamá puede cumplir con esa exigencia, ¿cierto? Muchas veces pedimos cosas que no, tal vez ese momento sí lo queremos, pero luego lo vamos a tener todo tirado por ahí. Entonces, saber pedir, demostrarle lo mucho que los amamos, que es lo más importante. Este tiempo, mis niños, es tiempo de decirle a papá, mamá cuánto lo quiere, cuánto lo ama, darle besitos todos los días, abrazarlo. Entonces, respetar y obedecer a nuestros padres. Respetar a nuestros mayores y autoridades, a nuestros mayores, cuidarlos, protegerlos, mimarlos, escucharlos, porque ellos tienen una infinidad de historias para contarnos. Cuidarlos cuando estén enfermitos, mimarlos, porque ellos ya necesitan también nuestro cuidado. A nuestras autoridades, respetar a nuestros compañeros. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio teníamos que tener una buena comunicación con todos nuestros compañeros, ¿cierto? Igual lo mismo pasa en la familia, tenemos que mantener una buena comunicación con todos, que si sucede algo se habla y se soluciona en el momento. Bien, entonces ahí están algunos de los deberes de la niñez que vimos. También tuvimos una clase, tenemos derecho a vivir en diversidad. Todos los niños que pertenecen a comunidades indígenas tienen derecho a desarrollar su propia vida, su propia cultura, a practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Está también reflejado estos derechos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿ya? En Bolivia existen ¿cuántos pueblos indígenas? ¿Los recuerdan? Yo sé que sí.
36 pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos muchos idiomas, creencias, costumbres y tradiciones. Entonces, nuestro país, chicos, tiene una gran diversidad de cultura. Todos tenemos derecho a vivir según nuestra manera de ser. Ya todos somos bolivianos y como todos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque nos respetamos y aprendemos unos de otros. La diversidad que tenemos en nuestro país a nosotros nos vuelve, con tener esa diversidad tenemos una riqueza y tenemos que valorarlo. No tenemos por qué hacer de nada a nadie. No, ni porque por cómo habla, ni por cómo viste, ni porque es de otro departamento, sino que somos todos iguales. Todos nosotros tenemos un mismo corazoncito. ¿Ya? Entonces, la diversidad a nosotros nos hace más bien únicos y tenemos que aprender unos de otros y valorar lo que tenemos, que es lo más importante. ¿Ya? Bien, con esto terminamos nuestro repaso, un pequeño repaso sobre lo que hemos avanzado en ciencias sociales y luego vamos a tener a nuestras invitadas. Después de tener nuestras invitadas, vamos a pasar a nuestras salas pequeñas a trabajar nuestro texto. Bien, tío, hasta aquí terminamos con nuestro repaso y voy a dejar de compartir ahora.